Muy buenos días, mis amados. Dios les bendiga. En esta mañana los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que cada uno de ustedes se encuentre en paz y en tranquilidad allí junto con sus seres queridos. Vamos en esta mañana a iniciar nuestro tiempo de devocional. Siempre lo hacemos con un pasaje bíblico y lo hacemos con una enseñanza que nos deja este pasaje bíblico, y en esta mañana vamos a hablar de un tema que he titulado ¿Cómo vivir en medio de la muerte? O ¿qué hacer para vivir en medio de unas circunstancias de muerte? Y para esto vamos a tomar el pasaje bíblico que está en el libro de Números, capítulo 21, versos 4 al 9. Números 21, 4 al 9. Números está en el Antiguo Testamento. Es el cuarto libro de la Biblia, allí en el Levítico. Después del Levítico está Números. Allí en el Antiguo Testamento encontramos Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Números capítulo 21, versículo 4 al 9. Ese es nuestro texto en la mañana de hoy. Y vamos a través de la palabra del Señor a aprender en esta mañana cómo hacer para vivir en un tiempo donde la muerte está a nuestro alrededor, donde hay zozobra, donde se respira muerte en muchos países, e inclusive aquí en Colombia ya esa enfermedad ha empezado a cobrar sus primeras víctimas. Todas las personas en general le tienen miedo a la muerte. Las personas en general hacen lo posible para evitar la muerte. Desafortunadamente para algunas personas eso no puede, se presenta en el momento menos pensado, inclusive en estas épocas. La semana pasada el papá de un amigo, un hermano en Cristo, falleció a una edad muy avanzada. Se enfermó desafortunadamente y falleció y murió y se fue con el Señor. Y el día de ayer, una persona también conocida de parte nuestra como iglesia y más de mi parte como pastor y como persona que está a cargo de el grupo de allí del barrio Guatiquía, falleció también, obviamente dejándonos gran tristeza a nosotros y sobre todo a la familia de nuestra hermana Elizabeth. Murió el hermano de nuestra hermana Elizabeth, así que pues es el momento de que toda la iglesia rodeemos a nuestra hermana Elizabeth, rodeemos a su familia por la pérdida de ese ser querido, de ese hermano. Él era una persona que siempre asistía allí a nuestro grupo evangelístico, siempre estaba allí muy pendiente de las cosas que se enseñaban. Y en general, mis amados, los países hacen lo que sea para evitar la muerte. Las familias, los familiares, las personas hacen lo que sea para evitar la muerte. Pero, ¿qué seríamos capaces de hacer usted y yo por evitar la muerte más tremenda? La muerte más tremenda no es la física. El Señor dice: no le teman a los que matan el cuerpo, más bien teman a los que matan el espíritu, porque de una u otra manera la gran mayoría de nosotros, si no todos, a no ser que el Señor Jesucristo venga antes de que nosotros hayamos fallecido, vamos a morir, una muerte física. Pero ¿cómo hacer para evitar esa muerte espiritual en medio de un mundo en el que está lleno de caos, lleno de incredulidad, lleno de engaños, lleno de mentiras,
diciendo que no hay infierno, que no hay muerte eterna, que el infierno es la tierra, y una cantidad de mentiras que ha inventado Satanás para que la gente no se arrepiente y para que la gente no busque del Señor. Nuestro texto de esta mañana, Números capítulo 21, versículo 4 al 9, nos dice de la siguiente manera. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto, para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre el asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce, y dice la palabra del Señor, y vivía. Gloria al Señor. Nos narra la palabra del Señor que el pueblo de Israel acababa de salir de una victoria que les acababa de dar el Señor allí en Arad. El pueblo de Israel estaba amedrentado porque el enemigo era fuerte, porque el enemigo era más numeroso. Y el pueblo de Israel le dice, Señor, vamos a perecer. Le dice el pueblo de Israel al Señor, nosotros vamos a hacer un voto delante de ti, que si tú logras que nosotros venzamos a este enemigo, nosotros te vamos a amar, te vamos a seguir y te vamos a servir. Y es así como ellos hacen el voto y el Señor les da la victoria. Y después de esta victoria, ellos emprenden ese camino. Era uno de los obstáculos que tenían para llegar a la tierra prometida. Habían salido ellos de Egipto, iba Moisés al mando de ellos. Aarón acababa de morir allí en el monte de Hor. Acababa de morir ya allí Aarón. El pueblo en varias ocasiones se había levantado en contra de Dios. Y es así como dice que allí camino al Mar Rojo, ellos se tienen que desviar, tienen que dar una vuelta, porque había un pueblo llamado Edom, descendientes de Esaú. Edom quiere decir rojo. Y allí este pueblo se había desviado, más bien el pueblo había impedido, Edom había impedido que ellos pudieran pasar de largo. Y ellos tenían que dar una vuelta y tenían que obviamente esa vuelta tener un camino más largo. Y al tener que ellos caminar muchísimo más y al tener que ellos desviarse, dice la palabra del Señor que ellos se empezaron a desanimar. Y empezaron a decirle allí al Señor, ¿por qué nos has sacado de Egipto? ¿Por qué nos has sacado de allí, de ese lugar? Y uno se pone a pensar, mis amados, cómo una persona del pueblo de Dios va a decirle a Dios que por qué lo sacó de esa tierra de esclavitud. En otras palabras, le estaban diciendo allí al Señor, es mejor cuando nosotros éramos esclavos, es mejor cuando nos daban látigo, es mejor cuando nos hacían trabajar horas y horas y escasamente nos daban la comida. Y nos trataban como animales y nos trataban como cosas. Y nosotros no valíamos nada allí en ese lugar. Era la condición en la que ellos vivían en Egipto.
Y uno se da cuenta de que el pueblo muchas veces no cambia. El pueblo siempre le gusta vivir en óptimas condiciones. Ellos empezaron a quejar contra Dios. ¿Por qué nos toca caminar tanto? ¿Por qué este camino tan largo? Y muchas veces el cristiano también se hace ese tipo de preguntas. Señor, ¿por qué este camino tan largo? ¿Por qué este camino tan difícil? Señor, ¿por qué hay escasez en este camino, Señor? Ellos le dijeron, nosotros tenemos escasez de pan, escasez de agua. Se quejaron porque no tenían muchísimo que comer allí en el desierto, pero no se daban de cuenta de la mano prodigiosa y milagrosa de Dios. Ellos no se daban de cuenta que desde el cielo el Señor les hacía llover el maná. Allí de la roca el Señor, en medio de un desierto, hacía que saliera el agua. En medio de unas aguas amargas, el Señor hacía que esas aguas amargas se convirtieran en aguas dulces. ¿Cuántas cosas el Señor hizo por el pueblo de Israel hasta ese instante? Había hecho por el pueblo de Israel. Los había guardado de todos los soldados y del mismo faraón de Egipto. Allí había hecho que todos los enemigos de Israel que habían en Egipto quedaran consumidos en el Mar Rojo. Había abierto el Mar Rojo para que ellos pasaran en seco. Si hubo un pueblo que vivió milagros durante su trasegar, fue ese pueblo que vivió allí en el tránsito entre Egipto y la tierra prometida. Pero la Biblia nos narra que era un pueblo desagradecido. La Biblia nos narra que fue un pueblo que se desanimó por el camino, porque querían vivir en condiciones óptimas. No solamente para ellos era suficiente estar en libertad, ellos querían tener unas camas cómodas, un techo muy cómodo, una comida que les saciara, que fuera diferente. En ellos no había lo que el Señor Jesucristo llama contentamiento, lo que la palabra del Señor llama contentamiento, que es estar agradados con lo que Dios nos da, estar agradados con ese maná que viene del cielo, estar agradados con esa agua que sale de la roca. Pero ese pueblo vivía descontento, vivía desagradecido. Ese pueblo vivía murmurando en contra de Moisés y sobre todo en contra de Dios. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Muchas veces uno se hace esas preguntas, y no uno, sino en general muchas personas que asisten a la iglesia. Señor, yo como vivía antes, vivía mejor. Sea como sea, antes me divertía. Sea como sea, antes la pasaba bien. Sea como sea, antes vivía feliz. Así tuviera que vivir las consecuencias de ser esclavo del pecado. Así tuviera que vivir las consecuencias de que me ultrajara y me humillara el enemigo y siempre me tuviera allí azotado. Pero no importaba, porque así como vivía en ese Egipto, yo vivía bien. Así que, mis amados hermanos, ¿en qué condición está usted y estoy yo? ¿Estamos en una condición de agradecimiento o estamos en una condición en la cual nosotros nos estamos quejando? Estamos en una acción de gratitud por todo lo que Dios ha hecho hasta hoy con nosotros, porque así como el pueblo de Israel tenía muchas cosas para estar agradecido, usted y yo, como pueblo de Dios, tenemos muchas cosas por las cuales estar agradecidos. Dios nos ha librado de los enemigos, Dios nos ha dado la provisión, Dios nos ha guardado de la misma muerte a nosotros, a nuestra familia. Dios ha sanado nuestra familia, nos ha sanado a nosotros. Tantas cosas que ha hecho Dios por nosotros. ¿Y será que usted y yo, de pronto, en ciertas circunstancias, también nos hemos quejado delante de Dios?
Señor, ¿por qué nos toca coger el camino largo? Señor, ¿por qué no coger el atajo? Señor, ¿por qué nos toca el camino que tiene desierto, Señor? Señor, ¿por qué nos toca pasar por esos parajes que son tan difíciles, Señor? Porque la Biblia nos dice que ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto y difícil el camino que nos lleva a la salvación. Y es el camino que usted y yo hemos escogido, mis amados. Y no hay otro camino, porque el único camino es el Señor Jesucristo. Así que muchos, de pronto al leer este pasaje de manera rápida, se preguntarían, pero ¿por qué el Señor envió muerte a su pueblo? ¿Por qué el Señor permitió que allí llegara una peste como esas serpientes venenosas a acabar con su pueblo? La Biblia es clara. La Biblia nos dice aquí en el versículo 5 que y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que nosotros muriéramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio, dicen ellos, de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Por qué nos das este pan tan liviano?, se quejaban ellos. ¿Por qué todos los días maná? Algunos en algunas casas dirán: Señor, ¿por qué en estos días pan, de pronto huevo con arroz al desayuno, al almuerzo y a la comida? Gloria al Señor por ese arroz que hay en la casa. Gloria al Señor porque hay huevos en la casa. ¿Cuántas familias allá afuera no tienen ni arroz ni huevos siquiera para comer? Y usted y yo gozamos y disfrutamos de la misericordia del Señor ahí para que Él nos sustente y nos alimente. Mis amados, que ninguno de nosotros nos vayamos a levantar contra el Señor para decirle: Señor, ¿por qué todos los días lo mismo? ¿Por qué este pan tan liviano? El Señor les proveía a diario el maná. El Señor del cielo enviaba para que ellos cogieran y tomaran todo el maná que quisieran. Dios les estaba enseñando a ellos y nos quiere enseñar a nosotros en esta mañana a ser agradecidos, a tener contentamiento con todo lo que el Señor nos da, con el alimento que el Señor nos da, a disfrutar del plato que tenemos delante de nosotros y no anhelar el plato del vecino. Ese plato del vecino de pronto es más delicioso, entre comillas, de pronto es más rico, pero ¿a qué costas? ¿A costas de una esclavitud del mundo? ¿A costas de una esclavitud del pecado? Es mejor el plato que nosotros estamos comiendo, un plato que nos da el Señor para tener una libertad espiritual, emocional, para tener una libertad en la cual nosotros podemos adorar y glorificar al Señor. La Biblia dice que obviamente este pueblo allí hizo que el Señor se enfureciera, hizo que el Señor enviara un juicio sobre su pueblo y les envió serpientes venenosas, dicen algunas versiones. Aquí en esta versión nos habla de serpientes ardientes, y eran certeras esas serpientes, mis amados. Cada vez que una serpiente picaba a cualquier israelita, inmediatamente esa persona moría. El 100% de efectividad tenían esas serpientes. O sea que esa pandemia llamada serpientes de esa época tenía el 100% de mortalidad. Todo el que era infectado, el que era picado por esa serpiente, era muerto. Hoy en día esta pandemia tiene una mortalidad de cerca del 5%. Pero con tristeza uno ve las noticias que han muerto niños, que han muerto jóvenes y que en su gran mayoría han muerto adultos. Y obviamente no quisiéramos que eso sucediera.
que eso sucediera en ninguna casa ni en ninguna familia. Pero fue un juicio que envió Dios a su pueblo, porque su pueblo fue desagradecido, porque su pueblo se apartó de él, porque su pueblo desconfió de él, porque su pueblo allí blasfemó contra él, diciendo, estábamos mejor en Egipto. Yo me pongo a pensar en lo que sentiría Dios. De pronto uno de papá, cuando se ha esforzado, cuando se ha esmerado por hacer lo mejor por sus hijos, para darles el mejor alimento, para darles el mejor sustento, para darles la mejor ropa, para darles la mejor educación. Y que de pronto un día los hijos de uno les salgan con esas cosas. ¿No sabe qué? Yo estoy mejor en la casa del vecino. ¿No sabe qué? Yo mejor me voy para otra ciudad. Así no conozca a la gente. Hijo, pero allá va a sufrir. No me importa. Así sufra allá. Así esté mal allá. Así esté esclavizado allá. Pero voy a estar mejor allá que en este lugar. Yo creo que para un papá es muy duro que los hijos le digan a uno ese tipo de cosas. Que mejor estaban con el enemigo que con uno. Que mejor estaban en otro lugar que con uno. A sabiendas de que uno como papá ha hecho su mejor esfuerzo. Yo me imagino que fue lo que sintió el Señor, fue lo que sintió Dios. Tristeza, dolor, diciendo, todo lo que yo he hecho por este pueblo, por los que se dicen llamar mis hijos, y ahorita me salen todos con el cuento de que estaban mejor allí en Egipto. Que para qué los saqué allí de esa esclavitud en la que vivía. De que para qué me tomé la molestia allí de enviar esas plagas a Egipto para ablandar el corazón allí del faraón y sacarlos de allí de esclavitud y que salieran con alhajas. Y para qué me tomé la molestia de abrir ese mar rojo y de acabar con todos sus enemigos allá. ¿Para qué me tomé la molestia de sustentarlos todo este tiempo en el desierto? De darles un calzado que no se agotara y una ropa que no se agotara. ¿Para qué me tomé tantas molestias de cada vez que tenían un berrinche por comida o por bebida, inmediatamente a satisfacerlo? ¿Para qué me tomé todas esas molestias? Si de todas maneras un día me iban a decir que estaban mejor allí en Egipto. Egipto simboliza el mundo, mi amado. Y tristemente, muchas personas hoy en día, aún con la muerte rondando, creen que están mejor en Egipto, creen que viven mejor en Egipto. Cuando se les habla del camino de la salvación, cuando se les habla del cristianismo, dicen no, eso es muy bonito, pero ese camino no es para mí. Ese es un camino muy difícil, ese es un camino que exige muchas cosas. Yo no quiero andar en ese camino es bonito y sí hacen cosas muy bonitas, pero yo prefiero quedarme aquí. Yo no me quiero esforzar, yo no me quiero sacrificar, yo quiero vivir bien, yo quiero andar por el camino ancho, yo no me quiero esforzar. Así que mis amados, vino juicio allí sobre el pueblo de Israel. No podemos decir, asegurar y aseverar que esta pandemia es un juicio de parte de Dios. Lo que sí podemos decir es que es una de las señales que el Señor colocó antes de que Él viniera por nosotros como iglesia, porque el Señor dice que habrían guerras, rumores de guerras, que habría terremotos y que habrían pestes. Y esta es una pestilencia. El COVID-19 es una pestilencia. Así que sí está allí entre las señales antes del fin que se nos narra en Mateo. Así que mis amados, obviamente de que Dios obviamente permitió esto, lo permitió y lo permitió por algo, para que usted y yo pensemos el día de hoy. ¿Será que usted y yo tenemos contentamiento con lo que Dios nos ha dado? ¿O será que en algún momento de nuestra vida, de nuestra boca han salido palabras similares a esas de desagradecimiento,
de decir, Señor, ¿por qué me das esa comida? Señor, ¿por qué ese vestido? Señor, ¿por qué ese techo? Señor, ¿por qué tengo que caminar tanto, Señor? Señor, ¿por qué me tengo que esforzar tanto? Mis amados, el castigo para ellos fue la muerte. Y fue tan severo el castigo que la Biblia dice que la única manera para ellos poder parar de alguna manera este castigo fue el arrepentimiento. Dice el versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti. Ruega a Dios para que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés, dice la Biblia, oró por el pueblo. Moisés tenía un corazón muy grande, mis amados. Moisés tenía ese corazón que daba allí todo por su pueblo. Porque le cuento que para un líder yo creo que no era fácil. Para una persona que el Señor le ha dado la tarea de conducir a un pueblo y que el pueblo a todas horas se esté quejando y que el pueblo a todas horas esté renegando y que el pueblo a todas horas esté descontento. No es fácil. Yo creo que no era fácil para Moisés, pero Moisés tenía un corazón muy grande. Moisés en varias ocasiones se colocó delante del pueblo para que Dios no lo acabara, no lo aniquilara. Y le decía, Señor, si tú nos sacaste de allá, ¿qué dirán los egipcios? ¿Qué dirán la gente? ¿Los sacó a qué? A acabarlos todos en el desierto. Y la Biblia nos dice que Dios tuvo misericordia muchas veces de su pueblo por medio de Moisés. Claman allí a Moisés y reconocen, mis amados, lo primero que usted y yo tenemos que hacer para vivir en estos tiempos de muerte y lograr vivir en estos tiempos de muerte es arrepentirnos, mis amados. Arrepentirnos de haber sido desagradecidos. Arrepentirnos de haber hablado en contra de Dios, en contra de algunos líderes del Señor. Arrepentirnos de nosotros no tener contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Arrepentirnos de que de nuestra boca hayan salido palabras en contra de Dios. Palabras como, ¿por qué nos sacaste de allí del mundo? De todo, mis amados, de todas estas cosas, nosotros tenemos que arrepentirnos. Allí, el pueblo, que no había sido aún picado por las serpientes, empezaron a clamar delante de Moisés. Empezaron a reconocer que se habían equivocado, que habían fallado. ¿Saben qué es lo más triste de todo, mis amados? Que solo lo reconocieron y solo se arrepintieron cuando estuvieron al borde de la muerte. Si el Señor no envía esas serpientes venenosas, no se hubieran arrepentido, hubieran pensado que lo que ellos estaban haciendo estaba bien. Solamente en el peligro de muerte es que ellos dijeron, nos tenemos que arrepentir y reconocemos que hemos fallado, que hemos blasfemado. Blasfemar es hablar en contra de Dios. Blasfemar es decir mentiras, engaños contra Dios. Eso fue lo que el pueblo de Israel hizo. Allí habló en contra de Dios, allí habló en contra de Moisés. Y ellos reconocieron que habían fallado. Y van a que Moisés interceda. ¿Saben por qué van a que Moisés interceda? Porque ellos saben que ellos no tienen cara para presentarse delante de Dios. Porque solamente un día o unos días atrás le estaban diciendo al Señor allí, ¿por qué no nos dejaste en Egipto? ¿Por qué nos tienes aquí con ese pan tan liviano, aguantando hambre, aguantando sed? Ellos sabían que habían ofendido a Dios. Ellos sabían que habían lastimado el corazón de Dios. Ellos sabían que se habían ido en contra de Dios y no tenían cara para presentarse delante de Dios. Así que ellos van a donde Moisés y le dicen, Moisés, ora. Lo segundo que nosotros tenemos que hacer
para vivir en tiempos de muerte es orar, mis amados. Lo primero es arrepentimiento, lo segundo es oración. La Biblia dice que Moisés oró. Moisés no fue resentido. Moisés había podido decir, ustedes dijeron que para qué los habíamos sacado de allá. Pues ¿quién los manda a haber dicho esas cosas? Moisés había podido ser rencoroso. Ustedes tanto que hablan de mí, ustedes tanto que dicen de mí que soy un mal líder, que no sirvo para guiarlos a ustedes, que los llevo por el camino más largo, que los pongo a aguantar hambre, que los pongo a aguantar sed, que los pongo a pasar dificultades. No es que yo no soy un buen líder, entonces búsquense en un buen líder que ore por ustedes para que Dios se arrepienta de lo que ha hecho. Pero Moisés nunca pensaba así, mis amados. Moisés tenía un corazón muy sano, muy lindo. La Biblia dice que él empezó a orar, él empezó a interceder, él empezó a clamar por ese pueblo. Y dice la palabra del Señor que inmediatamente Moisés oró, vino la respuesta allí de Dios. Porque Moisés oró y oró con el corazón y Dios le contestaba inmediatamente a Moisés. Porque si tenía algo Moisés, es que Moisés tenía allí esa conexión con el Señor por buscar la presencia de Dios. Así el pueblo hablara, así el pueblo se quejara, Moisés era de otro talante. Por eso muy seguramente a Moisés no lo iba a morder ningún tipo de serpiente. Y el único que estaba blindado, el único que tenía un antídoto natural era Moisés. Porque Moisés no era de la tipología del pueblo. Una persona que se quejara, que renegara, que hablara en contra de Dios. Sino por el contrario, un hombre que estaba agradecido por todo lo que Dios había hecho con él y con su pueblo. Así que inmediatamente viene la respuesta del Señor. Y el Señor le dice, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba a la serpiente y de la serpiente de bronce y vivía, dice la palabra del Señor. Mis amados, lo tercero, recordemos que lo primero es arrepentimiento, ¿cierto? Para vivir en estos tiempos de muerte. Lo segundo es oración y lo tercero es fe. Fe. ¿Por qué fe? Fe, mis amados, para creer en la palabra que Dios ha dado. Yo me pregunto, si le dijeran a uno, mire, para que las personas vivan, hoy en día el virus, salió de un chimbilá, entonces vamos a colocar un chimbilá en la parte más alta de Villavicencio, allí va a colocar el alcalde un asta de unos 30 metros y todos van a ver el chimbilá y todos los que miren el chimbilá, así los hayan contagiado, no se van a enfermar y no se van a morir. ¿Cuánto les harían caso? ¿Cuánto les harían caso? No, dirían, pero está loco, pero ¿cómo se le ocurre, hombre? Eso no es posible científicamente, eso no tiene lógica, eso no tiene razón. ¿Cómo se le ocurre que nosotros vamos a hacer ese tipo de cosas? Pero allí la Biblia dice que Dios le dio a Moisés una orden específica. Y el primero que tuvo fe fue Moisés, claro, porque Moisés es el que hace la serpiente de bronce. Él hace esa serpiente de bronce, él consigue ese mástil, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la Biblia, una vara muy alta para que de todos los lugares a cualquier persona que mordiera inmediatamente tuviera allí la visibilidad para poder ver allí esa serpiente de bronce en esta asta o en esta vara bien alta. Y la Biblia dice que todo el que viere allí esa serpiente de bronce no moriría, sino que viviría. E inmediatamente dice que Moisés hizo el asta. Y al hacer el asta y colocarla, cuando una persona era picada, inmediatamente no lo dudaba. No se ponía a decir, ¿será que es verdad que me voy a sanar? ¿O será que es mentira que me voy a sanar?
esa serpiente de bronce como que no le quedó muy bien a Moisés, como que no parece una serpiente, eso como que está muy bajito, eso como que no es de bronce puro, eso como que no va a funcionar en mi vida. Mis amados, no, la gente allí en ese instante tenía fe para salvar su vida física. Aunque no tuvieran una fe para salvar su vida espiritual, tenían una fe para salvar una vida física. Y es que, mis amados, cuando se está en peligro de muerte, muchas personas claman a Dios, imploran a Dios, y le dicen: Señor, que el carro en el que voy o el bus en el que voy no se vaya a ir a ese abismo. Señor, que la falla de ese avión no vaya a ser para de pronto que suceda algo. Y tantas cosas cuando de pronto se está en un río, cuando de pronto es un río peligroso y se está atravesando y le da un calambre o algo, inmediatamente la persona empieza a clamar a Dios y a decir: Señor, sálvame, sálvame. Inmediatamente el Señor envía las fuerzas, o envía la roca para uno cogerse, o envía el palo el que uno se coge, o envía la persona que le va a ayudar a sacar a uno, pero inmediatamente el Señor obra en la vida de uno. Mis amados, más que nosotros pedir hoy en día que el Señor nos guarde de una muerte física, tenemos que pedir que el Señor nos guarde de una muerte espiritual. ¿Cuántos hoy en día obviamente quieren salvar su vida física y piensan por todos los medios, y nos lavamos las manos 3, 4, 5, 6 veces, nos desinfectamos y hacemos rutinas y hacemos lo que sea, mis amados, para, entre comillas, no contagiarnos, no enfermarnos y que no haya peligro de muerte? Pero ¿cuántos de nosotros decimos: voy a desinfectar mi corazón, voy a desinfectar mi mente, voy a desinfectar mi alma, voy a echarme ese alcohol espiritual, voy a hacer allí todos los días esos ejercicios para empezar a alimentarme de mejor manera, para que ese virus no me coja y mis defensas las tome muy bajas y me pueda hacer daño? ¿Cuánto nos hemos preocupado por tener unas buenas defensas espirituales? ¿Cuánto nos hemos preocupado nosotros por desinfectarnos de esas manchas, de ese pecado, de la mentira, del engaño, de tantas cosas? ¿Cuánto nos hemos preocupado nosotros por, en estos tiempos de muerte espiritual, decir: yo quiero la vida eterna? Mis amados, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, el versículo 14 y 15, el Señor Jesucristo, hablando allí a Nicodemo, dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis amados, esta palabra es para usted y para mí. Así como Moisés levantó esa serpiente, esa asta, y en la punta de esa serpiente, y todos, si se querían salvar, tenían que mirar a esa serpiente, mis amados, que simbolizaba allí vida. Asimismo, mis amados, la Biblia nos dice: y hoy en día, todos nosotros, los que verdaderamente querramos tener vida eterna, tenemos que hacer esas dos cosas. Tenemos que mirar hacia arriba. La salvación viene de arriba. Por eso la serpiente la colocaban en un lugar alto donde todos la pudieran apreciar. La salvación no viene del lado de nosotros, y mucho menos de abajo. De abajo está Satanás, del lado está el mundo. La salvación viene de arriba, de Dios. Y hay que mirar es hacia arriba. Hay que tener los ojos puestos es en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Eso es lo que a usted y a mí nos garantizará vivir eternamente. Vivir en tiempos de muerte, mis amados. Eso nos garantizará poder nosotros tener vida eterna. El Señor le estaba hablando a Nicodemo. Nicodemo le estaba argumentando, porque Nicodemo era una persona que conocía muy bien la ley.
Y el Señor le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le dice, ¿cómo así, Señor? Yo no entiendo eso de nacer de nuevo. El Señor le dice así, no es nacer de la carne, sino nacer del Espíritu. Porque el que no nace del Espíritu no va a tener vida eterna. Y Nicodemo no entendía. Y el Señor le dice, claro, si no entienden las cosas de abajo, ¿cómo pues van a poder entender las cosas de arriba, lo celestial? Y allí le dice, ahí sabe cuando aparece el versículo 14, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera parte en la que el Señor Jesucristo es levantado es a la cruz. Todos, absolutamente todos, tenían visibilidad a la cruz. Ese fue el precio que el Señor pagó, su muerte, para darnos vida a todos nosotros. Pero aún ese, obviamente, no era el lugar donde el Señor quería estar y donde el Señor debería estar. Aún de ahí de esa cruz, dice la Biblia que Él descendió a la muerte y de la muerte subió al reino de los cielos, mis amados. Es ahí en lo que usted y yo debemos creer. Si usted y yo queremos vivir eternamente, si usted y yo queremos vivir espiritualmente hablándolo, en tiempos de muerte espiritual, donde hay mucha gente que se está muriendo, donde hay mucha gente que está muerta espiritualmente, mis amados, nosotros primero que todo tenemos que arrepentirnos. Lo segundo que tenemos que hacer es tener una vida de oración. Y lo tercero es tener esa fe puesta en el autor y el consumador de la fe, el Señor Jesucristo. Teniendo nuestros ojos puestos única y exclusivamente en Él, no en las circunstancias, no en la adversidad, no en las enfermedades, no en tantas cosas. Miren, mis amados, las personas mayores son las más sabias. Las personas mayores no le tienen miedo a la muerte, pues a una muerte, a una enfermedad. Ellos dicen simplemente, el día que me toque, me tocó y me voy a ir con el Señor. Las personas sabias dicen, así como la muerte física, ellos saben que no es el final, sino que es simplemente algo que se tiene, ellos piensan aún en un más allá. Desafortunadamente, las personas entre más jóvenes menos piensan en estos temas y obviamente se preocupan por una muerte física. Pero mis amados, tenemos que preocuparnos, como dice el Señor Jesucristo, es realmente por no morir espiritualmente, por esa alma, por ese día que vayamos a darle cuentas al Señor. Mis amados, ¿cómo está nuestra vida hoy delante de Dios? ¿Será que en lugar de ser una vida de alabanza, es una vida de quejabanza? ¿Será que nuestras oraciones son de queja? ¿Son de disgusto? ¿Son de hacerle sentir a nuestro Padre que realmente lo que Él nos ha dado no nos importa o que no es suficiente para nosotros? Mis amados, si alguno de nosotros está en esa condición, o usted, mi amigo que está viendo este video y que no conoce del Señor o se ha apartado del Señor, es tiempo. Mis amados, la Biblia es clara. La Biblia dice, todo el que veía la serpiente de bronce tenía vida. Mis amados, y todo el que ve al Señor Jesucristo y cree en Él como su Señor y Salvador personal, tendrá vida. Pero no la misma vida que tenían allí los israelitas, sino aquí nos habla de la vida eterna, mucho más importante que esa vida física. Allí, mirando la serpiente, obtendrían una vida física, pero mirando al Salvador y creyendo en Él y haciendo su voluntad, nosotros vamos a tener vida eterna. Voy a invitarlos para que oremos en esta mañana. Amado Jesús, te damos muchas gracias. Te damos gracias por tu palabra que hoy nos redarguye para vivir una vida diferente, Señor. No preocupándonos tanto por la muerte física, Señor,
sino sobre todo por la muerte espiritual. Nuestra vida, Señor, y el día de nuestra muerte están en tus manos y solo en tus manos, Señor. Solo tú eres soberano, Señor, para decir el día, la hora, Señor, en que nosotros vamos a partir a la eternidad. Solo tú lo sabes, Señor. Pero de nosotros sí depende el vivir eternamente o desafortunadamente el morir eternamente, porque solo tenemos dos opciones: o vivimos eternamente si colocamos nuestra mirada en ti, Señor, el autor y el consumador de la fe, si creemos en ti, si nuestra fe es colocada en ti, Señor, en tu evangelio, en tu palabra, Señor, si vivimos para agradarte a ti, Señor, si nos arrepentimos de todo lo que hemos hecho en contra de ti, de todo lo que hemos hablado en contra de ti, Señor. Si vivimos una vida diferente, una vida de oración, de intercesión, que fue lo que hizo el pueblo. El pueblo allí fue ante Moisés para que Moisés intercediera por su pueblo, Señor. Hoy oramos intercediendo, Señor, por todos aquellos que no conocen de ti, por cada uno de nuestros familiares, por cada uno de nuestros amigos, de hermanos en Cristo que de una u otra manera, Señor, han obrado, hemos obrado de manera egoísta, Señor. Sí, amado Dios, hemos obrado porque hemos estado descontentos con lo que tú nos das. Nos hemos vivido quejando porque tal vez no comemos manjares o no vivimos en mejores circunstancias o este camino es muy largo, Señor. Perdónanos, precioso Dios, por cada palabra que ha salido de nuestra boca y que te ha disgustado a ti, Señor, por cada pensamiento que ha tenido, Señor, y así hable delante de ti, por cada y te ha desagradado a ti, Señor, perdónanos. Ayúdanos a vivir una vida de oración, Señor, ferviente, constante, y sobre todo, Señor, ayúdanos a tener esa fe, Señor, en ti, amado Jesús, en aquella persona que dio su vida por nosotros, Señor, que fue capaz de entregar hasta la última gota de sangre para que cada uno de nosotros pudiéramos tener vida, y que subió venciendo la muerte y dándonos a nosotros la certeza absoluta que así como tú venciste la muerte, Señor, todos nosotros la venceremos si nuestra mirada está puesta en ti, Señor, si confiamos y creemos y te obedecemos, amado Jesús. En esta mañana oramos, precioso Rey, por cada dificultad, por cada necesidad que hay en medio de los hogares y de las familias, Señor. Oramos, precioso Jesús, que el alimento no falte. Oramos como el apóstol Pablo, Señor, diciendo: Señor, no me des tan poco que reniegue de ti, Señor, pero no me des tanto tampoco que me aparte de ti, Señor. Ayúdame a tener contentamiento con lo que tú me has dado, Señor. Oramos, precioso Jesús, por cada niño, por cada joven, por cada familia, Señor. Oramos para que tú allí, Señor, te muevas en medio de cada persona que está enferma, Señor, y seas tú de acuerdo a tu voluntad sanándola, Señor. Oramos, precioso Jesús, por esos hogares, por esas familias, precioso Dios, que de una u otra manera están muriendo, Señor. Sabemos que tú tienes la solución, Señor, para evitar que mueran, Señor. La solución es que los integrantes de esa familia te miren a ti, Señor. No miren las adversidades, no miren las dificultades, sino te miren a ti, Señor. Miren el autor y el consumador de la fe, Señor. Te obedezcan a ti, Señor. Los consejos que tú tienes para uno ser un buen esposo, las mujeres para ser buenas esposas, para ser buenos papás, para ser buenas mamás, para ser buenos hijos, Señor. Que cada uno de nosotros te miremos a ti, Señor. Que cada uno de nosotros te obedezcamos a ti, precioso Jesús. Te damos gracias en esta mañana, precioso Jesús. Bendecimos a cada persona que está viendo, Señor, este video, Señor, que está escuchando este video. Te pedimos que a cada uno de nosotros nos ayudes
para caminar sin renegar, Señor, en ese camino de salvación, sino por el contrario, caminar en gozo y en fe, Señor, sabiendo que el final de este camino es la vida eterna. Te damos gracias, precioso Jesús. Amén y amén. Mis amados, no nos queda más que darle gracias por haber estado con nosotros. Queremos a usted que hace parte de la iglesia y que es un miembro bautizado, recordarle que el día domingo tenemos nuestra Santa Cena, y para esta Santa Cena también la vamos a hacer en nuestro tiempo de servicio de escuela dominical. Así que le vamos a pedir el favor a cada miembro bautizado que en su casita, por favor, consiga un trozo de pan y haga un juguito de uva o de mora. No interesa si es de jugo de uva o de mora, la fruta que usted tenga en su casa, que usted pueda conseguir, y allí los va a preparar y los va a disponer porque vamos a hacer nuestra Santa Cena. Vamos a ministrar nuestra Santa Cena el día domingo en nuestro tiempo de escuela dominical. Así que los invitamos a que todos estén dispuestos y preparados. Lo vamos a recordar también por el grupo de WhatsApp, pero de pronto algunos no están en el grupo de WhatsApp, entonces queremos de que la información llegue absolutamente a todas las familias. La ceremonia la vamos a hacer como se hace en la iglesia. Uno de los miembros de la casa, el miembro más antiguo, es el que va a repartir los elementos allí en medio de su familia. Si en su familia hay 2, 3, 4 personas que ya han sido bautizadas en la iglesia cristiana de sana doctrina, usted entonces le podrá ministrar, allá le podrá dar la Santa Cena, y nosotros desde aquí, desde este lugar, estaremos ministrando nuestra Santa Cena, mis amados. Así que no nos resta más que invitarlos para que en esta tarde, en esta noche, más bien a las 7 de la noche, estén conectados con nuestra página para nuestro servicio de oración. Hay una palabra que Dios tiene para usted y para mí esta noche en nuestro servicio de oración. Si usted lo desea llamar o escribirnos, lo puede hacer para las peticiones de oración. Obviamente siempre estamos orando por esas necesidades, así que queremos orar por usted. Muchas veces nosotros nos estamos ahogando en medio de nuestras necesidades. Para eso estamos nosotros, para orar como iglesia. Hay un equipo de intercesión, un grupo de oración que dirige nuestra hermana Sobeida. Allí todos estamos pendientes cuando nos lleguen las peticiones para orar por usted. Dios les bendiga, muchísimas gracias. Nos vemos con la ayuda del Señor conectados esta noche en nuestro servicio de oración. Dios los guarde.